Bueno, vamos a terminar con lo que habíamos visto, la segunda parte, el último tercio de la clase anterior, que sería la diferencia entre on-chain y off-chain. Ya sabemos cómo funciona una blockchain en general, sabemos el mecanismo de consenso de Cardano y de Bitcoin, ya que estábamos. Sabemos el accounting model, cómo se guarda y manipula y evoluciona el movimiento de la información y el valor en Cardano, que es con UTXOs Extended, con UTXOs con un poquito extra de info. Ahora vamos a ver cómo eso nos afecta para escribir smart contract. Vamos a hacer una overview de lo que es una DApp. Una DApp es una Decentralized Application, una aplicación descentralizada, y más o menos todas tienen la misma estructura aproximada, siempre y cuando sea una web application. Si es una mobile, cambian detalles, pero es lo mismo. Entonces, los roles que tenemos el usuario que quiere usar nuestra DApp y tenemos la blockchain de Cardano, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer todo lo que está entre medio. No lo tenemos que hacer, pero hay toda una infraestructura entre medio. Algunas cosas ya están hechas, otras las tenemos que implementar nosotros. Tenemos el frontend y el backend de nuestra aplicación, que es una página web tradicional como cualquier otra página web. También tenemos la wallet del usuario. Esta wallet, este software es del usuario. Como vimos, por ejemplo, ustedes se descargaron Lace y se crearon su key, su secret key, y ahora la pueden usar y hacen transacciones, y esa wallet es independiente de la DApp que usen con la cual interactúen. Esa wallet está como separada del resto de la DApp, pero es necesaria porque esa wallet contiene sus llaves privadas, y sin sus llaves privadas no pueden firmar transacciones. Entonces, tenemos esta wallet, tenemos el frontend y el backend, y tenemos un node provider, un proveedor de nodos, que eso es básicamente un nodo del cual nosotros extraemos información y al cual le enviamos transacciones para hacer. ¿Quién tiene ese nodo? Depende de su implementación. Ustedes pueden tener un servidor corriendo su propio nodo, sincronizando, guardando la información y haciendo transacciones de ahí. O pueden usar una API como Blockfrost, que es lo que vamos a hacer nosotros, en donde ellos corren los nodos y ustedes solo envían información y recolectan información a través de esa API. Sí, pregunta. Sí, yo quería aprender a configurar mi propio nodo con Mesh.js para no tener que usar Blockflows. Porque el tema de Blockflows es que ellos te cobran a vos por cada request que hagas. Y bueno, y si lo sacas a producción, después te pueden hacer un dedo para agotarte todos los requests o ese tipo de cosas. Entonces prefiero usar mi propio nodo para la DApp. Está bien. Podés usar tu propio nodo para DApp. Depende también o sea, esto es independientemente de que sea una blockchain, cualquier infraestructura que tengas, hay un trade-off entre correrlo vos mismo o usar un servicio externo. Y ese trade-off depende normalmente de la cantidad de tráfico que tenés. Si tenés 4 usuarios o 100 usuarios, es probable que pagar por correr el nodo en tu propio hardware sea más caro de lo que te saldría usar Blockfrost. Y puede ser que haya un punto en donde si tenés cientos de miles de usuarios, en donde lo que le pagas a Blockfrost es más caro que correr tu propio nodo. Entonces hay un equilibrio ahí. Yo no diría que empieces con tu propia infraestructura, a menos de que lo que te preocupe no sean los costos, sino sea tener completo control sobre tu infraestructura. Es si lo que te Claro, preocupa el tema es que la infraestructura ya la tengo porque yo tengo una empresa de hosting, entonces tengo los servidores ya listos. De hecho, ya me puse un servidor dedicado solamente al Cardano Node y tengo otros servidores dedicados al proyecto en sí. bien. Bueno, entonces podés hacerlo tranquilamente. No lo vamos a ver en este curso porque es un detalle de implementación
pero sí tenemos un curso de SPO que lo hizo Jesse, que es SPO desde siempre, y hizo un curso de cómo hacer deployment de tu propio nodo, etcétera, etcétera, y puedes usar eso para hacer todo el setup. Vas a tener un socket abierto a través del cual te puedes poner el nodo desde tu frontend y listo. Lo puedes usar así. Bien, entonces tenemos un proveedor que, como ahí hablamos con Chris, puede venir de cualquier lado, no importa. Lo que importa es que esa es su interfaz a la Cardano, a la blockchain de Cardano. Ahora, ¿cómo es el flujo de interacciones? Primero, el uso... Ay, me olvidé de traducirlo al castellano. Primero, el usuario va a proveer información y va a elegir lo que quiere hacer ese usuario. Eso es 100% dependiente de su lógica, de su DApp, de lo que ustedes elijan que hace su DApp. Así que es responsabilidad suya, pero sigue siendo Web 2, sigue siendo páginas web comunes. Después su aplicación va a usar el proveedor de nodo para pedir información sobre el estado actual de la blockchain, que es algo que va a necesitar para tomar decisiones. Este proveedor lo que tiene que hacer es indexar la blockchain. ¿Qué es indexar? Es leerla y generar un formato en el cual es fácil de buscar, agregar y retirar información. Que normalmente eso significa es leer la blockchain y agarrar esa información y ponerla en una tabla de SQL o en un conjunto de tablas SQL para leer y escribir rápido. ¿Por qué? Porque la estructura de la blockchain no está optimizada para leer y escribir rápido. Está optimizada para lo que hablamos de cómo se genera el protocolo. Entonces, el indexer lo que hace es generar un índice en donde yo puedo decir, hey, necesito saber toda la información, todos los UTXO que están en esta adresa. Y buscar en SQL son milisegundos, microsegundos, no sé, pero es instantáneo. Entonces va a ir indexando la blockchain, quiere decir eso, va a ir guardando la información de la blockchain. Luego, como tiene toda la información de la blockchain, va a devolver a su página web toda la información necesaria para armar la transacción que necesita el usuario. Y una vez que arma la transacción, su página web, que es lo que vamos a ver hoy, cómo armar esa transacción, la va a enviar a la wallet del usuario y le va a pedir a la wallet, señora wallet, por favor, fírmeme la transacción. Y la wallet le va a pedir a ustedes, si hace falta, si está toda la información y la wallet está conforme, la wallet les va a pedir al usuario que firme. Si no, puede ser que la misma wallet esté indexando, interactuando con la blockchain, etc. La misma wallet puede enviar transacciones y recibir, porque es lo que vimos ayer, cuando hacíamos una transacción me aparecía en la wallet. O sea que la wallet también tiene su propio node provider, etcétera, etcétera, pero eso está fuera de nuestra infraestructura, está fuera de nuestro control. Nosotros lo único que tenemos es una pequeña interfaz para hablar con la wallet, y asumimos que la wallet hace todo bien después de eso. Entonces le mandamos la transacción, la wallet hace lo que tenga que hacer y le pide al usuario permiso para firmar la transacción, que es el momento en donde escriben la contraseña que le hayan puesto a la wallet, a Lace, por ejemplo. Y el usuario le dice a la wallet, sí, firme la transacción nomás, y la wallet usa la llave secreta del usuario para firmar la transacción y envía la transacción de vuelta a la página web. Fíjense que la página web en ningún momento tiene acceso a la llave privada del usuario. Eso es responsabilidad de la wallet. Por eso están separados y hay un pequeño interfaz en donde se mandan y reciben transacciones. Una vez que nuestra página web tiene la información que necesita, tiene la transacción firmada, ya está lista para ser enviada, entonces se la va a enviar al proveedor de nodo, le va a decir, señor nodo, por favor, envíe la transacción. Y el nodo va a va a enviar la transacción a la blockchain. Eso es, a grandes rasgos, cómo funcionan todas las dApps.
Hay detalles, pero más o menos la gran mayoría de apps funcionan así. Ahora, hay muchas cosas que son siempre iguales o muy, muy parecidas. Todo lo que tenemos ahí en gris oscuro es algo que nosotros no nos conlleva, no tenemos ninguna interacción ni nos importa cómo funciona todo eso al propósito de crear nuestra propia app. Todo lo que está en gris oscuro es responsabilidad de otro, es responsabilidad del proveedor de nodo, es responsabilidad del que creó la wallet, ¿sí? Luego, lo que está ahora en gris claro son cosas que sí tenemos que hacer nosotros, pero que ya hay librerías como Mesh que te hacen todo el trabajo low level, todos los detalles para que uno solo diga, mi intención es firmar la transacción. Y Mesh.js o otra librería off-chain va a tomarse el trabajo de mandarle la transacción a la wallet y recibir la transacción firmada. Mi intención es enviar la transacción y Mesh.js se va a tomar el trabajo de llamar al node provider y enviarle la transacción. Todo lo que está en gris ya tenemos librerías que nos hacen la mayor parte del heavy lifting, la mayor parte del laburo, y nosotros solo tenemos que elegir qué hacer. Y lo que quedó en blanco es responsabilidad 100% suya, hacer el usuario feliz y hacer el frontend y el backend. Lo pueden hacer con la tecnología que quieran, pero eso ya, recopilar información del usuario y mantenerlo al tanto de qué está pasando, todo lo que es Web 2, que se le dice, que ya vamos a ver bien la diferencia entre Web 2 y Web 3, pero todo eso es su responsabilidad. Nosotros lo que vamos a ver ahora es la parte gris, la parte gris clara, es lo que vamos a estar viendo ahora, y después vamos a mostrar una DApp completa con frontend, backend y todo, pero para ir pasito a pasito, ahora vamos a ver solo la parte gris, que sería lo nuevo, asumiendo que ustedes ya saben desarrollar, en general, páginas web. Eso, esa es la parte gris clara, sería lo nuevo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, en el chat Diego tiene una pregunta, dice, ¿la base de datos para el index está en el nodo provider? Sí. Sí, normalmente, si no corres tu propio indexer, no hace falta mantener esa base de datos. Y, por ejemplo, en esta clase vamos a usar Blockfrost, porque es la SDK más usada, como vimos ayer. Y ellos tienen la base de datos, ellos corren los nodos, ellos tienen la base de datos. Nosotros lo único que vamos a hacer es decirle, che, necesito saber qué UTXOs hay adentro de hay en esta address. Y nos va a devolver solo esos UTXOs. O sea que no haces ningún tipo de mantenimiento. Nada. A ver, seguramente tenés que tener tu base de datos por otras razones para guardar otra información, pero no es necesario para guardar información de la blockchain. Eso lo hace el proveedor de nodos. Ok. Bien. Bueno, estructura general de una app. Ahora vamos a ver bien qué es esto de on-chain y off-chain y por qué. Porque tenemos dos roles del código. Tenemos el código on-chain y el off-chain, y ambos son necesarios para crear e interactuar con smart contracts. El on-chain corre en el nodo durante la adición de nuevas transacciones, o sea, cuando hago un submit de una transacción, es el código que corre, y es la información que se guarda en la blockchain. ¿Sí? Eso es lo que es on-chain, o sea, todo lo que está en el nodo, toda la información presente en el nodo de Cardano, y todo código que ejecuta el nodo en sí. El off-chain es código que corre en el dispositivo del usuario o en un servidor de un proveedor de servicio, nuestro propio servidor, que normalmente se usa para consultar la blockchain, construir transacciones y enviarlas.
sea, todo lo que de todo lo que vimos en esta parte, todo lo que vimos es todo off-chain, todo lo que vimos, básicamente. Nuestra aplicación va a tener un pedacito que va a ser el on-chain, que se lo va a enviar al proveedor de nodos, y el proveedor nodos va a agarrar eso y el nodo en sí va a ejecutar el validador para verificar si pasan o no las transacciones, pero 95% o hasta en algunos casos 99% del código que van a escribir va a ser web o off-chain. Y el on-chain va a ser una pequeña parte del código, pero crucial. ¿Por qué? Porque es necesario descomponerlo en on-chain y off-chain. Porque cada uno tiene sus ventajas y sus limitaciones. El on-chain, el código on-chain asegura integridad, pero es caro. Eso quiere decir que cuando yo escribo código on-chain, yo estoy asegurándome que lo que devuelve ese código es lo que corresponde, pero es caro. ¿Por qué es caro? Porque lo tienen que ejecutar todos los nodos para validar de que realmente pasa la transacción. En cambio, el código off-chain no garantiza la integridad porque yo no puedo garantizar como, por ejemplo, yo como dueño de una DApp no puedo garantizar de que lo que me llega del navegador es lo correcto, porque el usuario es el dueño del navegador, entonces me puede modificar el frontend y mandarme algo que no es. Entonces, ¿yo qué hago como desarrollador común Web 2? Hago mi backend de una forma en donde verifico todo lo que me llega y me aseguro de que no haya algo mal y rechazo lo que no. Esto es lo mismo. El off-chain va a rechazar todo lo que esté mal y tampoco, y ahora viene algo que sería nuevo, que es cuando nosotros usamos cualquier aplicación Web 2, Facebook, Instagram, lo que sea, confiamos en los backends de Facebook, Meta, lo que sea. En este caso, en aplicaciones descentralizadas, el usuario no necesariamente confía en el dueño de la DApp. Yo puedo no confiar en el dueño de una aplicación descentralizada y aún así usarla porque los smart contracts on-chain verifican de que ni siquiera el dueño de la DApp me pueda, no sé cómo decirlo sin decir una avanzada, que no me pueda robar o manipular la transacción. Entonces hay como un extra de distrust, de que no confío ni siquiera en el dueño de la DApp. Entonces el dueño de la DApp debería hacer el código on-chain que asegure integridad independientemente de quién seas, de una forma en la que el usuario se sienta cómodo usando su DApp porque va a saber de que el código on-chain no le va a permitir ni siquiera al dueño de la DApp modificar nada. Entonces, hay un trade-off ahí. Nosotros queremos, idealmente pondríamos todo en on-chain. Eso sería lo ideal, porque es verificable. El problema es que es súper caro. Entonces, en realidad queremos poner lo mínimo indispensable para asegurar integridad, pero lo menor cantidad de cómputo posible. Entonces, todo lo otro se manda al off-chain. Sí. Claro, yo vi que, por ejemplo, Ethereum tiene casi todo on-chain, por eso que tiene tantos problemas de escalabilidad. En cambio, en Cardano está basado más en validadores, donde vos solamente validás y bueno, y si es válido, crea la transacción en blockchain. Y eso es lo que hace que a la larga sea muchísimo más escalable. Sí, los validadores de Ethereum tienen la lógica, ejecutan el proceso de hacer la transacción on-chain, lo cual conlleva muchas otras cosas, no solo más caro porque hay que ejecutar más cosas, pero conlleva otras cosas. Pero sí creemos, por lo menos nosotros creemos que esta metodología es lo mejor, lo mejor, por eso lo adoptamos. Porque nosotros queremos integridad, la queremos, pero no queremos sacrificar más de lo necesario.
Y después también va a ser un trabajo suyo, como desarrolladores DApp, elegir cuánto quieren poner en el on-chain, cuánto el off-chain y qué trade-offs están dispuestos a hacer al respecto. Ahora, vamos a ver lo que es el on-chain, el código que corre en el nodo, lo que tiene que estar perfecto, básicamente. Entonces, acá tenemos los programas que vamos a escribir nosotros a partir de mañana. Estos programas se pueden escribir en un montón de lenguajes, como habíamos visto en la primera clase. Hay muchos lenguajes para escribir validadores en Cardano. Nosotros vamos a ir con uno de esos, pero después ustedes obviamente van a poder cambiar o elegir otros si prefieren otro más adelante. Sí. Bueno. Entonces nosotros... Sí. Una cortita. ¿Más caro qué quiere decir? ¿Más costoso en tiempo o en cómputo? ¿O tenés Bien. un más? Sí, Y tarifas también, ¿no? en toda métrica puede ser más, o sea, puede ser más caro en el tamaño, que después, mientras más grande sea una transacción, mayor va a ser la blockchain a futuro, porque esa transacción tiene que quedar en la historia. O sea, ocupa más espacio en el disco duro. También puede ser más grande en cuestiones de ciclos de CPU. ¿Cuántos ciclos el CPU tuvo que correr para llegar al resultado final de evaluar tu validador? Y por otro lado, también puede ser en memoria. ¿Cuánto memoria tenés que usar para hacer la ejecución de Cardano? Entonces, todo eso entra en tiempo. Obviamente, mientras más ciclos CPU, más tarda en ejecutar también. Entonces hay todo es caro en general. Todo eso es algo que se le cobra al usuario final. El nodo nunca va a perder. El nodo siempre, todos los incentivos de todas las blockchains en general, están armados para que el nodo no pierda, porque si el nodo tiene la posibilidad de perder, nadie va a querer ser nodo. Entonces, está todo armado para que el nodo no pierda. Entonces, si el nodo tiene que ejecutar más, quiere decir que te va a cobrar más a vos como el usuario que envía la transacción. Sí. La solución de eso fueron, de mi perspectiva, pues, es crear las L2. Yo sé que tal vez no es el tema, pero ¿cómo funcionan las L2 en las blockchain? Sí, bueno, no, es un tema para una clase en sí, pero las L2 lo que hacen es sacrifican, hay trade-offs de escalabilidad, descentralización y velocidad, en donde uno no puede, en las blockchain tratan de mantener un equilibrio entre todos esos trade-offs, todas esas cosas que hay que sacrificar un poquito. No podés tener los tres a la vez, tenés que sacrificar un poquito de uno para tener más del otro. Lo que hacen las L2 es, eligen sacrificar más de uno para ganar más del otro. Entonces, si vos necesitas mayor velocidad, bueno, podés decir, bueno, me voy a mover a esta L2, que es muy, muy rápida, sacrifico descentralización, porque en la L2 la manejan 5 personas, pero muevo solo un poquito de plata que necesito mandar ya, para que llegue, y cuando le llegue a la otra persona, por esa L2, la mueve a la L1, entonces dice, ok, en una transacción que puede haber tardado 25 segundos, tardó 50 milisegundos, 500 milisegundos a través de esta L2, y tomé el riesgo de centralizarme brevemente para hacer esa transacción. Entonces, lo que hacen la L2 son eso, eligen trade-offs distintos para ofrecer ventajas distintas. Las L1 en general tratan de sacrificar lo menos posible, en general, no todas, pero tratan de sacrificar ninguna de las tres lo menos posible. Hay algunas que sacrifican más que otra, y eso ya lo pueden ver ya son temas más de discusión
qué se puede y qué no se puede sacrificar. Pero bueno, eso sería, las L2 lo que hacen es eso, y usan, se conectan al L1 para recibir valor, lo que sea, tokens, lo que sea, hacen lo que tengan que hacer y cuando terminaron vuelven a devolver a la L1, en donde es más seguro, se supone que es más seguro, más descentralizado, etc. Quizás después del curso le podemos compartir de Hydra y otras L2 de Cardano, así pueden leer más, pero sí es algo más avanzado, todavía no sabemos usar la L1 y así que no nos vamos a meter con L2. Bien, entonces, si hay otra pregunta, díganme. Nosotros vamos a escribir esto, vamos a escribir en nuestro caso Aiken, pero ustedes pueden usar cualquier lenguaje de estos. Y lo que va a pasar es que el compilador va a compilar, va a generar Plutus Core Untyped. En realidad va a haber varios pasos entre medio, pero al final de todo se llega a un código que se llama Untyped Plutus Core. Es un código que se llama Plutus Core, es el nombre del programa, y Untyped porque no tiene type, no tiene tipos. Este lenguaje, UPLC, es lo que los nodos saben interpretar. Adentro del nodo hay un programita que puede recibir Untyped Plutus Core y te puede devolver verdadero o falso, ejecutó correctamente y devolvió verdadero, o ejecutó correctamente y devolvió falso, o ejecutó incorrectamente, que es lo mismo que devolver falso. Nosotros no queremos escribir esto directamente porque no se puede ni leer, o sea, se puede leer, pero es como un Lisp, pero más feo todavía. Así que es ilegible y es enorme. Pero es perfecto para ejecutar en el nodo porque es simple, el lenguaje en sí es simple, o sea, es minúsculo, que yo tengo por acá, a ver. No, no lo tengo, pero por ahí tengo el lenguaje, es las reglas, la gramática del lenguaje es minúscula, te entra en una servilleta. El problema es que al ser tan simple, escribir algo lógica compleja se pone complicado, entonces uno escribe lenguajes de alto nivel que compilan a eso, ¿sí? Pero al final del día, esa es la lógica que queremos ejecutar en la blockchain, y antes de enviarlo al nodo, se serializa, que se convierte en un binary encoding, en eso que estamos viendo ahí, y eso es lo que, si ustedes inspeccionan la blockchain, ustedes van y buscan, y encuentran los validadores Pluto, las transacciones, van a encontrar esto se va a ver. Si ustedes, hay herramientas para pasar de esto a esto. Se pueden ir de acá a acá, porque esto es solo serialización. Pero para ir de acá a acá es más complicado, depende de la versión del programa, depende de qué lenguaje usaron, está más complicado ir ahí. Pero ustedes pueden ir volver de esta serialización ante el Plutus Core para leer qué hace el validador. Esto es público. Esto todo el mundo lo puede ver. No pueden tener un validador secreto en Cardano. No existen los validadores secretos, son todo públicos. Una vez que tenemos ese Anti-Plutus Core serializado, se envía al nodo. El nodo tiene este programita, el Ledger, y tiene Plutus Interpreter. A ver si tenemos algo. Sí. El código off-chain es el encargado de enviar esto serializado dentro de la transacción con los inputs y los outputs que correspondan al nodo. Eso es lo que hace el código off-chain. Entonces, lo que hicimos es escribimos on-chain, lo compilamos, lo serializamos y después lo pusimos en nuestra aplicación y el código off-chain se encargó de enviarlo al nodo. Esto es el nodo. El nodo va a chequear un montón de reglas del Ledger, son reglas básicas, como por ejemplo, no podés crear ni destruir ADA en una transacción. Eso es independientemente del smart contract que escribís.
se van a chequear todas esas reglas. Si todas esas reglas pasan, se va a enviar su validador, se va a enviar al Bluetooth Interpreted, que lo va a interpretar y le va a devolver verdadero o falso si pasó o no pasó. Más o menos, ese es cómo engancha on-chain con off-chain. Sí. Sí, Robertino. Clara tiene una pregunta en el chat. Dice, Aiken necesita siempre de una API como BlockFrost. ¿Por qué si hay algún problema en BlockFrost el código no funcionará? ¿Hay algún lenguaje que no necesite de una API para interactuar con la blockchain de Cardano? ¿Sería Bluetooth? Bien. Muchas gracias por la pregunta. Aiken no necesita de nada externo que no sea el compilador de Aiken. Y ni Bluetooth ni ningún otro lenguaje, porque al final del día todo este proceso de compilado y llegar a este binary encoding, todo esto lo podés hacer vos, que en realidad lo van a hacer ustedes en su computadora. Ustedes después van a llegar a tener esto compilado y ya está, ese es su smart contract y eso van a ponerlo en el código off-chain para interactuar con la blockchain. ¿Cómo interactúan con la blockchain? Eso ya es elección suya. Si no quieren usar una API, pueden correr su propio nodo local y que es lo que hicimos en clases anteriores, en cursos de años anteriores. Cada uno corría su propio nodo y usaba eso para ejecutar. El problema es que necesita una computadora de por lo menos 16 GB para correr eso y como que no todo el mundo lo tiene, obviamente. Y generó más problemas que no es de interés para aprender a escribir smart contracts. Pero ningún lenguaje on-chain necesita de nada además de su propio compilador. Para interactuar, o sea, para usar ese smart contract que ya tenés listo y usarlo con la blockchain, necesitas un nodo. ¿Cómo tenés ese nodo? Puede ser a través de una API o podés vos correr tu propio nodo y enviar transacciones desde tu propio nodo.